Bienvenidos a todos a nuestro sexto webinar. Les presento a nuestro facilitador de hoy, Jerry Balcázar. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Muchas gracias por sintonizar esta semana a nuestro webinar que se titula el día de hoy Entendiendo la diversidad sexual para prevenir la discriminación en nuestra comunidad. Queremos platicar muy brevemente acerca de este webinar. Eh, Hemos producido, para los que se unen por primera vez a nuestra serie de webinars, Visión y Compromiso, nuestra organización que trabaja con promotores y una red de promotores en todo el estado de California y otros estados en los Estados Unidos. Ha producido una serie de webinars en respuesta a la pandemia del COVID-19 para proveer información y recursos a los promotores y líderes comunitarios que se unen a nuestro esfuerzo de mejorar sus comunidades. En estos presentamos información y recursos útiles y en respuesta a la pandemia del COVID-19 y hemos presentado talleres acerca de la salud física, la salud social, la salud emocional y la salud financiera. El día de hoy el tema es muy especial. Quiero mencionar de que el webinar de hoy se está grabando y esa grabación la vamos a poder compartir con ustedes a través de nuestra página de internet de Visión y Compromiso, titulada visionycompromiso.org. Las preguntas que se generen durante este webinar podrán ustedes hacerlas a través del chat y las contestaremos al final de las dos presentaciones que tenemos el día de hoy. Los animamos a usar el chat porque entonces así podemos tener una lista de las preguntas y asegurar de que todas las preguntas se hagan y se puedan contestar en ese momento. También queremos invitarlos a seguirnos en el internet, en Facebook específicamente, en nuestra página de Facebook, igual Visión y Compromiso, y en nuestra página de internet, que es visionycompromiso.org. Así que los invitamos a hacer eso. En este taller muy especial tenemos varios objetivos. Vamos a dialogar acerca de los conceptos básicos de la diversidad sexual, incluyendo las diferencias entre el sexo, el género, la identidad de género, la identidad sexual y la conducta sexual, para poder aclarar esos conceptos y esa terminología. Vamos a hablar acerca de los factores que conllevan a la discriminación en base a la diversidad sexual, que existe bastante en nuestras comunidades. Y por último, vamos a ver cómo podemos aportar cada uno de nosotros para crear una comunidad más inclusiva de todos y justa para todas las personas que vivan en esta comunidad. Ahora sí, quiero hablar muy breve acerca de algunas pautas que nos van a poder ayudar a escuchar activamente el tema del día de hoy. Este es un tema sensible, lo reconocemos y queremos decir desde el principio, es un tema sensible. Todo lo que escuchen el día de hoy podría ser muy nuevo para algunas personas y causar una incomodidad dentro de usted. Está muy bien, de eso se trata, de entender algo nuevo y a veces es un poco incómodo escuchar de un tema nuevo. Así que reconocemos de que es un tema sensible, pero también reconocemos de que esto queremos hacerlo y presentamos este tema dentro de una perspectiva humanista, ¿sí? Y de aprendizaje, donde valoramos los derechos de todo ser humano, no importando su orientación o preferencia o expresión sexual, su género, el color de su piel, su religión, su país de origen. Creemos en esta organización que todo ser humano tiene un valor, todo ser humano debe ser respetado y que los valores humanistas es lo que rigen en nuestro trato con la gente. Se presentarán términos y conceptos nuevos, bastantes. Así que si usted tiene alguna duda o no entiende el concepto o el término que se está usando, use el chat para hacer su pregunta y pedir una explicación. Nuestras presentadoras tienen mucha información que presentar, van a hablar en algunos momentos rápidamente,
pero si usted tiene alguna duda o pregunta, por favor, no se quede con eso. Use el chat y haga su pregunta. Pedimos que también respetemos las opiniones de todos los participantes el día de hoy, porque de nuevo se van a presentar cosas que quizás nos hagan sentir un poco incómodos. Exprese su incomodidad, pero hagámoslo con mucho respeto. Mantengamos la confidencialidad. Queremos que lo que se hable aquí se quede, si es algo personal que se comparte. Lo que queremos, de lo contrario, es de que se comparta todo lo que usted aprendió el día de hoy, sin quebrantar esa confidencialidad personal de alguien que comparta. Y por último, les pedimos que mantengan su corazón y su mente abierta a esta oportunidad de aprender de un tema complejo en veces y muy humanista y sencillo en otros momentos. Así que son algunas pautas que queremos pedirles y presentarles el día de hoy para guiar esta presentación. Me da mucho gusto el día de hoy presentar a nuestra primer presentadora. Ella se llama Andrea Lizama, es trabajadora social y tiene un énfasis en sus estudios y su práctica en lo que es la diversidad sexual. Ella va a presentar un poco más acerca de sí misma y va a presentar nuestro primer tema para darle un marco a esto que es la diversidad sexual. Así que en este momento le voy a pedir a Andrea que prepare su cámara y les presento a Andrea. Hola Jerry, gracias. Hola a todas, a todos y a todes. Como bien dijo Jerry, soy Andrea Lizama, soy chilena y soy trabajadora social. Y efectivamente he dedicado parte de mis estudios y de mi profesión a informarme más respecto a lo que es diversidad sexual, lo que es el feminismo y que son también los estudios de género. A raíz de eso mismo es por lo cual estoy acá ahora para poder presentarles un poco los conceptos más básicos y de la forma más simple y amigable posible sobre lo que es la diversidad sexual. Quisiera saber si están viendo los slides de la pantalla. Perfecto. Para comprender un poco lo que es la diversidad sexual, lo primero que tenemos que hablar o que tenemos que conocer tiene que ver un poco con las diferencias que hay entre sexo y género. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque es importante saber que el sexo, cuando hablamos de sexo, hablamos de características biológicas del ser humano y que hacen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y a su vez, cuando hablamos de género, el género son roles atribuidos socialmente y culturalmente a hombres y mujeres en función del sexo biológico que cada uno de ellos tiene. Podemos pasar a la siguiente lámina. Según el comité de la CEDAW, la definición del género son las distintas identidades, funciones y atributos construidos socialmente de mujeres y hombres al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos que muchas veces van en favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. Dicha construcción es histórica, generalizada y jerárquica. En ese sentido, es importante mencionar que el género es una construcción social. Cuando hablamos de una construcción social, también podemos decir que aquello que hemos construido socialmente o culturalmente lo podemos modificar, lo podemos hacer mejor para cada una de nosotras, nosotros y nosotres. Podemos continuar con la siguiente.
A raíz de esto, de lo que hemos ya aprendido respecto a las diferencias biológicas que hay, el género, que puede ser femenino o masculino, también de aquí se desprenden lo que son los estereotipos y los roles de género. Cuando hablamos de estereotipos, hablamos de imágenes que son preconcebidas y aceptadas por la mayoría de las personas. Son conjuntos de creencias que están fijas en un grupo y que también ese grupo tiene sobre otro y también sobre sí mismo. Los estereotipos sobre las actividades, los roles, los rasgos y las características que se dan de forma natural, inmodificable a los hombres y a las mujeres. A ver, voy a tratar de hacerlo súper práctico. Llega un bebé a la familia, nace con un sexo biológico que indica que es macho, o sea, nació con genitales masculinos. Por ende, lo que socialmente se espera de este niño cuando crezca va a ser que juegue quizás a la pelota, que juegue con autos, que se vista con colores oscuros y que en lo posible no muestre sus emociones. Es lo que socialmente se ha construido para ese género. En cambio, si este bebé fuese una niña que nació con genitales femeninos, por estereotipo y por roles de género, se le van a designar otro tipo de roles y tareas dentro de la sociedad. Ella sí va a poder demostrar sus emociones, pero a la misma vez, si esta niña muestra características de liderazgo, en vez de ser considerada una líder, va a ser considerada como que es mandona. Y esto tiene que ver netamente por cómo hemos construido el rol y el estereotipo del género, lo que es masculino, lo que es femenino, lo que se espera de cada uno. Y por eso es importante cuando decimos construir, porque también eso lo podemos deconstruir y generar infancias donde seamos más libres de escoger con qué jugamos, con qué nos vestimos, sin tener que responder a este rol impuesto socialmente. Podemos continuar con la siguiente. Espero que vayan quedando con claridad y en caso de que tengan dudas las pueden consultar al final. Ahora les quiero hablar sobre sexualidad y para eso he traído la galleta de jengibre, que creo que es una de las formas más visibles de poder entender un poco lo que son estos factores o conceptos básicos de lo que es la sexualidad humana. Por una parte, tenemos lo que es la identidad. Identidad de género, que ustedes la van a ver que está en la parte de la cabeza, como del cerebro de esta galleta de jengibre, que la identidad de género hace referencia a cómo el ser humano, la persona, se identifica con el género respecto de sí mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres y no siempre va a estar ligada a tu sexo biológico. Y esta identidad de género puede ir desde mujer a hombre, pasando por una variedad de matices, y entre medio están los genderqueer. Si hay conceptos que aún no conocen, no se preocupen porque más adelante los vamos a ver. Luego, más abajo, si seguimos bajando por nuestra galleta de jengibre, en el corazón se identifica lo que es la orientación. Cuando hablamos de orientación sexual, hay diferentes orientaciones y se refiere al tipo de persona con la que yo voy a sentir atracción. Luego vamos a profundizar cada una de las orientaciones. Luego, más abajo, tenemos lo que es el sexo, que puedes ir desde hembra a macho, pasando por la intersexualidad. Y lo que ustedes ven que rodea toda nuestra galleta de jengibre es la expresión del género, que va desde lo femenino, pasando por lo andrógeno, hasta lo masculino. La expresión del género es cómo yo expreso mi género. Vamos a ir viendo en profundidad cada uno de estos conceptos. Lo que es orientación sexual. Según la Asociación Americana de Psicología, la orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otra persona. Y hay distintos tipos de orientación sexual. Yo acá escogí 5 dentro del gran arco iris que tenemos dentro de la diversidad sexual. Hay más, pero creo que con estos 5 para comenzar con conceptos básicos vamos a estar bastante bien.
El primero es la heterosexualidad. Las personas heterosexuales son personas que van a sentir atracción afectiva y emocional y sexual hacia personas de distintos sexos. O sea, una mujer se siente atraída por un hombre o un hombre se siente atraído por una mujer. Esas son las personas heterosexuales. Dentro de la homosexualidad tenemos dos categorías más. Por un lado están las personas gay, que son hombres que sienten atracción emocional, afectiva, sexual por otros hombres. Es importante mencionar y desmitificar un poco que las personas gay, las personas lesbianas y las personas de la diversidad sexual tenemos la capacidad de mantener relaciones a largo plazo, de comprometernos y de amar. Muchas veces se piensa que por ser parte de la diversidad sexual vamos a tener relaciones más promiscuas o faltas de compromiso. Eso es uno de los mitos que hay alrededor de la diversidad. Por otro lado, tenemos dentro también de las personas homosexuales a las lesbianas. Las lesbianas somos mujeres que sentimos atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres. Como ya les mencioné, tenemos capacidad de amar, de comprometernos, de establecernos en el tiempo y de relacionarnos con parejas al igual que otra persona. Luego tenemos a las personas bisexuales. Las personas bisexuales son hombres o mujeres que no muestran una preferencia marcada, ya sea por uno u otro sexo al momento de escoger a sus parejas sexuales y sentimentales. Y al igual que los heterosexuales y los homosexuales, tienen esa capacidad de comprometerse, de establecerse y mantener relaciones amorosas con sus parejas. Dentro de la bisexualidad también hay otros mitos que tienen que ver con que muchas veces las personas tienden a decir que es una etapa, que la persona es bisexual porque no se ha atrevido a salir completamente del closet y aceptar que es lesbiana o que es gay. Y eso no es así. La bisexualidad es una orientación tan válida como cualquier otra y merecen tanto respeto como cualquiera de las otras personas de las otras orientaciones sexuales. Ellos tienen la capacidad de amar tanto a hombres como a mujeres y mantener relaciones sentimentales con estas personas. Por otro lado, tenemos a las personas que son pansexuales. Acá se nos abre aún más el mundo. Les invito a tener su mente muy abierta, como dijo Jerry en un comienzo. Las personas pansexuales son personas que se sienten atraídas afectiva y sexualmente por otros individuos. Y esto va más allá de su género, lo que vimos en un principio. No me importa si eres femenino o masculino, no me importa si eres hombre, si eres mujer, no me importa si eres transexual, si eres intersexual, no me importa ni tu identidad de género, ni tu sexo biológico. A mí lo que me importa es quién eres tú como persona, y yo voy a sentir atracción por ti, por quién eres tú como persona, más allá de cualquier otra etiqueta. Por último, dentro de estas definiciones que vamos a conversar hoy, tenemos a las personas que son asexuales. Las personas asexuales son personas que no sienten atracción sexual por ninguna persona, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean personas trans, no sienten atracción sexual. Eso no quita que no vayan a sentir afecto, cariño o amor por otras personas. Sí pueden tener relaciones sentimentales o románticas, pero ellos no necesitan, ellos o ellas, mantener relaciones sexuales, pues no se sienten atraídos de esa forma. Podemos seguir con la siguiente lámina. Ahora vamos a pasar a lo que es la identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género, tenemos que volver a recordar la definición que dimos respecto al género y cómo se va construyendo este socialmente. Cuando hablamos de identidades de género, tenemos distintos conceptos. Vamos a partir por lo que es ser cisgénero. Yo podría apostar, por decirlo de alguna manera, que la mayoría de las personas que se encuentran ahora escuchando este webinar son cisgénero y no lo saben. Es lo más probable. Ser una persona cisgénero implica que la persona tiene una identidad de género que es concordante con su sexo biológico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo, Andrea, en el año 85, nací con
genitales femeninos y a lo largo de mi vida, cuando crecí, me identifiqué con mi género, me identifiqué como mujer. Por lo tanto, mi sexo biológico con mi identidad de género coinciden. Eso es ser una persona cisgénero. Al contrario de esto, ocurre en algunas ocasiones que hay personas que nacen con cierto sexo biológico, ya sea hombre o mujer, y que a medida de su crecimiento y cuando ya logran reconocerse, este reconocimiento de género no es concordante con su sexo biológico. Ejemplo, nace una persona con características biológicas masculinas, pero a lo largo de su vida, esta persona se identifica con el género femenino. Esa es una persona transgénero, pues su sexo biológico no corresponde a su identidad de género, es diferente. Luego tenemos a las personas transexuales. Las personas transexuales son estas mismas personas transgénero que han sometido su cuerpo a procedimientos ya sea hormonales o quirúrgicos para modificarlo y hacer coincidir su identidad de género con su cuerpo. Es importante saber y también respetar los procesos que son sumamente personales. No todas las personas transgénero desean intervenir su cuerpo hormonalmente o quirúrgicamente. Y por eso hay esta diferencia entre transgéneros y transexuales. También se habla mucho dentro de la comunidad trans que tal vez ni siquiera es necesario preguntarlo. No nos importa. No tiene por qué importarnos si la persona es trans, transexual, transgénero. Son decisiones sumamente personales. Si yo quiero o no quiero modificar mi cuerpo, yo como ser humano tengo el derecho de escoger cómo llevar mi transición, cómo llevar mi cuerpo, cómo yo me siento realmente más cómoda, cómodo o cómoda en este cuerpo que tengo. Por otro lado, tenemos a las personas que son genderqueer. Las personas genderqueer es cuyo género no está representado dentro de lo binario. Acá tenemos otro concepto nuevo. Cuando hablamos de binario, hablamos de este sistema sexogénero o sistema de identidad de género que solo nos permite tener dos opciones. Eres femenino, eres masculino, eres macho, eres hembra, eres hombre, eres mujer, y no hay más, según este sistema binario, lo cual nos deja bastante pocas opciones. Y deja fuera a muchas otras identidades, porque las personas no somos blanco o negro. Las personas no siempre nos vamos a identificar con un extremo o con el otro. Y esto ocurre con las personas genderqueer. Las personas genderqueer no son binarias y pueden identificarse como hombre, como mujer, como ambos, exclusivamente como uno o como ambas identidades. En este sentido, si gustan tomar apunte para más adelante, si les llama la atención este tema en particular, pueden leer un poco lo que es Judith Butler, y es americana, y ella nos habla de que el género es fluido, de que nadie en este mundo es 100% una cosa o 100% la otra. Yo no soy 100% femenina o 100% masculina. Todos vamos a fluir dentro del género. Tenemos aspectos dentro de nuestra feminidad que tal vez son un poco más masculinos, o dentro de nuestra masculinidad hay ciertos toques de feminidad. Y ella habla del género fluido. Ahora vamos a pasar a lo que son los travestis. Las personas travestis es cualquier persona de cualquier sexo biológico, ya sea macho o sea hembra, que utiliza una vestimenta que socialmente, recordemos, todo esto está construido de forma social, está asignada al género opuesto, ya sea por un fetiche o ya sea por diversión. O sea, es una persona que, por ejemplo, hoy va a asistir a una fiesta de disfraces y yo, siendo Andrea, no me quiero disfrazar a lo mejor de un personaje de ficción o de un personaje que es mujer o femenino, sino que me llama la atención un personaje que es masculino y me voy a trasvestir porque voy a utilizar ropa del otro género. Por último, tenemos a las personas que son transformistas. Las personas transformistas, esto es una expresión artística y es donde una persona asume
para un espectáculo un rol o identidad de género distinta que le corresponde socialmente. Por ejemplo, hemos visto que hay espectáculos, show artísticos, donde hombres se visten de mujer y hacen un espectáculo maravilloso, donde cantan, bailan. Ellos son transformistas. Puede que tal vez no sean ni transgéneros ni transexuales, simplemente son artistas transformistas. Incluso hay personas heterosexuales, cisgénero, que por un tema de expresión artística, en ciertos momentos de su día, de su vida, hacen transformismo. Los mismos actores y actrices en algunas ocasiones realizan transformismo por una expresión artística. Finalmente, son conceptos que son nuevos, pero que, si nos vamos dando cuenta, están dentro de nuestro cotidiano, solamente que no les habíamos puesto nombre. Aquí me quiero detener en eso de ponerle nombre, porque hoy estamos, entre comillas, etiquetando, poniendo nombre, porque queremos conocer, queremos comprender qué es la diversidad sexual, cuál es esta comunidad LGBTQ. Pero no quiero que nos vayamos solo con esto, sino que tengamos la capacidad de ampliar. Y una vez que estos conceptos los hayamos adquirido, los tengamos ya compenetrados con nosotros, darnos cuenta de que más allá de cualquier etiqueta que podamos ocupar, las personas somos personas y no nos debiera importar ni su identidad ni su orientación sexual. ¿Podemos ir con la siguiente lámina? Ahora, es importante también hablar no sé si están viendo la siguiente lámina, que es sobre infancia trans. En esta lámina es importante hablar algo. Ya hablamos de lo que es ser una persona trans, pero las personas trans, yo no quiero que tengan la idea de que solamente hay adultos trans, adultas trans, adultes trans. Las personas trans han tenido por muchos años que esconderse por miedo o porque también hemos vivido o estamos viviendo muchas veces en una sociedad que es adultocentrista. Cuando hablamos de una sociedad adultocentrista, hablamos de una sociedad que no le da voz a los niños, niñas y niñas, que por lo tanto considera que los niños, niñas y niñas no tienen la capacidad de pensar, de razonar, de saber qué quieren, de saber qué sienten. Y por eso muchas veces los niños y niñas trans en su pasado no pudieron vivir esa infancia que tal vez les hubiese gustado vivir, pues no tenían la capacidad de decirse cómo se reconocen. Pero ahora hay estudios sobre psicología trans que nos indican que 2 de cada 3 personas transgénero reconocen su verdadero género, cómo se identifican, entre los 2 y los 5 años de edad. Esto quiere decir que lo reconocen desde muy pequeños, pequeñas o pequeñas, lo cual es absolutamente normal. Es parte de nuestro crecimiento. Por suerte hemos ido evolucionando como sociedad y actualmente hay muchos padres y madres que han tenido la capacidad de aportar esto a su familia, de darle esa libertad a esos niños, niñas y niñas y poder entregar esa libertad de reconocerse y vivir su infancia con la identidad de género que les corresponde. Espero que hasta el momento vayamos comprendiendo. Insisto, cualquier duda al final, sé que hay muchos conceptos que son nuevos. Ahora les quiero hablar un poco de lo que es la expresión del género, que era la última parte que vimos de nuestra galleta, que es lo que nos envuelve. Cuando hablamos de expresión de género, hablamos de todo aquello que son estas características de la sexualidad humana que le permiten dar una expresión al género de aspecto que los demás crean que somos. Es como nos mostramos, que va desde el cómo me visto, el cómo uso mi pelo, si uso o no uso aretes, si me maquillo o no me maquillo, el cómo hablo, qué tono de voz ocupo, cómo me siento, cómo camino. En realidad es lo que nosotros queremos mostrar al mundo. Y esa expresión de género es tan variada y tan rica como cuántas personas en este mundo hay. O sea, yo puedo encontrar diversidad en las expresiones de género como tantas personas habitan esta tierra. ¿Por qué?
más allá de mi orientación sexual, más allá de mi identidad de género, más allá de lo que yo sienta, crea o piense, voy a tener una expresión de género, que es mi carta de presentación ante el mundo. Piénsense ustedes en su plena adolescencia. ¿Qué es lo que querían mostrar? ¿Qué es lo que querían que los otros, otras y otros vieran de ustedes? Eso es la expresión de género. Y también varía en el tiempo. Si yo miro hacia atrás, no soy la misma Andrea de hace 10 o 20 años o 30 años. Mi expresión de género también va cambiando. Y ahí es donde podemos volver de nuevo a tener muy en cuenta a Judith Butler y esta fluidez del género. Que es importante y que quiero que entiendan, y por esto pasar también a la última lámina. Más allá de las etiquetas, como le dije en un inicio, más allá del saber ahora qué significan cada una de las letras del LGBTQ, ¿cuáles creen ustedes que son las diversas combinaciones que hay en la diversidad sexual? ¿Qué piensan ustedes que puede combinarse con todo esto? Bueno, un ejemplo. Voy a utilizar todas las categorías que hemos visto y me voy a presentar con todas esas categorías. Soy Andrea. Por sexo biológico tengo genitales femeninos y estoy hablando de mi sexo. En términos de mi identidad de género, yo me identifico femenina, me identifico mujer, por lo tanto soy una mujer cisgénero, porque mi identidad de género con mi sexo biológico coinciden. Si hablamos de orientación sexual, yo siento atracción afectivo-sexual hacia las mujeres, por ende soy una mujer cisgénero, lesbiana. Y mi expresión de género el día de hoy creo que es bastante femenina. No sé cómo va a ser mañana, no sé cómo va a ser pasado mañana, pero hoy está siendo bastante femenina. También puede ocurrir, esa es mi presentación, puede ocurrir que venga alguien que diga, hola, yo soy Marta, por ejemplo. Soy una mujer transexual. ¿Qué quiere decir eso? Mi sexo biológico es masculino. Mi identidad de género es femenina, por lo tanto soy una mujer transexual. Y además, mi orientación sexual es bisexual. ¿Qué significa esto? Que esta mujer que es transexual, además, siente atracción afectivo-sexual y emotiva, tanto por hombres como por mujeres. Y su expresión de género, por ejemplo, puede ser una expresión de género fluida, más bien andrógena. No se identifica ni con lo femenino ni con lo masculino y tiene fluye dentro de su expresión. También podríamos tener el caso de un hombre cisgénero, heterosexual, ahí está su orientación sexual, y que tenga una expresión de género femenina. Y que tal vez por eso mismo muchas veces se le considere por los estereotipos que a lo mejor es gay y en realidad no lo es, simplemente tiene una expresión de género femenina, pero él es un hombre cisgénero heterosexual. Ahora me gustaría hacerles una invitación. Traje a un amigo conmigo virtualmente las maravillas de la tecnología. Él es Andy y nos va a contar su testimonio, así que espero puedan escucharlo y ponerle atención. Y aquí los voy a dejar con Andy. Mi nombre es Andy, soy un chico trans, vivo en Santiago de Chile y quiero contarles un poco de mi historia. Tengo 27 años, nací en Curicó, una ciudad más pequeña y queda un poco más al sur.
Cuando me preguntan de mi infancia, siempre tengo recuerdos. Por ejemplo, cuando me paraba frente a un espejo, siempre me miraba hasta acá. Y es una costumbre que aún mantengo, aunque cada vez menos. También nunca me atrajo jugar con muñecas, pero las cosas que me gustaban, como los robots o los dinosaurios, eran juegos que los adultos me decían que no eran para niños. Entonces siempre me limitaba a jugar con lo que realmente me gustaba. Así que me absorbí mucho en los libros y el cine. Cuando fui creciendo y mi cuerpo se fue desarrollando, cada vez me empecé a sentir más incómodo, lo que fue derivando a que tuviera depresión durante mi adolescencia, que paulatinamente se fue agravando hasta que salí de la universidad. Me incomodaba mucho el desarrollo de mi cuerpo, de los pechos, de los muslos, no me gustaba mi voz. Yo soy muy amante de la música y también nunca me atreví a cantar por lo mismo, porque odiaba mi voz. Había muchas cosas que no me gustaban de mí, que deseaba con todo mi ser cambiar. Cuando salí del colegio quería estudiar cine y también era una excusa para escapar de mi zona de confort en Curicó y venirme a Santiago. Y eso me permitía también expresarme libremente como yo siempre lo decía. Cuando estaba terminando mi carrera, junto a mi mejor amigo, hice un cortometraje sobre una persona trans. Y durante la investigación para construir este personaje, empecé a encontrarme a mí mismo. Durante esta búsqueda, quise ser voluntario de diferentes fundaciones y organizaciones de la diversidad sexual y podía cuestionarme teniendo personas que me guiaran. Fue así, dentro de estas actividades, donde por primera vez conocí a una persona transgénero. Conocer su historia fue verme como en un reflejo. Fue como todo lo que sentía y todo lo que me incomodaba, porque tenía un nombre, que yo era transgénero. Durante ese tiempo que me lo empecé a cuestionar, también me lo empecé a negar. Empecé a irme al otro extremo, como que me vestía muy femenino, aparte que estaba saliendo de la U, tenía que ser una persona que la sociedad aceptara mucho más. Pero esto también provocó que yo cada vez me sintiera peor conmigo y que no supiera cómo actuar. Tenía mucho miedo de lo que me pudiera pasar si yo empezaba a ser transgénero, porque acá en Chile la sociedad todavía es muy violenta. Recuerdo estar en internet buscando sobre el tema cuando me di cuenta que había mucha gente que se suicidaba porque no eran aceptadas por sus padres. Fue ahí cuando leí una carta que había dejado un chico antes de suicidarse, donde decía algo como que si él no vivía su vida, ¿quién más lo iba a hacer? Y claro, como la gente no permitía que él viviera su vida, él terminó por acabarla. Y sentía una responsabilidad con aceptarme a mí mismo. Claro, tenía que empezar a vivir lo que realmente sentía. Fue como de esta misma forma grabé un video y lo subí a YouTube. Todas las personas que me seguían en redes sociales, incluyendo mi familia, supieron que yo era una persona transgénero. Y poco a poco fui dejando a las personas que no me aceptaban y fui aceptando a las personas que realmente me querían y que siempre han estado conmigo a todo. Esto me dio la seguridad de empezar la terapia hormonal para empezar a masculinizarme. Esta terapia consiste en dosis de testosterona inyectable intramuscular. Actualmente me inyecto cada 3 meses. Tengo la suerte de poder acceder a este tratamiento a través de la salud pública en Chile, pero no en todas las regiones es así. Tampoco, no todas las personas tienen acceso a esto, ya que son tantas personas transgénero que han entrado a este programa que está en un solo hospital, que el sistema está colapsado. También acá en Chile me he hecho muy conocido porque mi transición la he narrado y la he documentado a través de mis redes sociales. Cada cambio que siento lo comparto y cada inquietud con respecto al tema también la hago saber por ahí. Así que los invito a seguirme en mis redes sociales y cualquier comentario pueden hacérmelo saber también por ahí. Así que les mando un gran abrazo a todos y aquí les voy a dejar mis arrobas para que puedan seguirme. Un abrazo. Hola promotores y promotoras de la salud. Muchas gracias por haber dejado parte de su tiempo para este webinar. Por ahora culmino yo con mi parte de la presentación y las quiero dejar con Norma Sánchez, que ella es parte de Latino Equality Alliance. Así que aquí las dejo con Norma. Gracias, Andrea. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Ahorita nomás quiero introducirme. Mi nombre es Norma. Mis pronombres son ella y ella. Y yo soy de la Alianza Latina por la Igualdad o Latino Equality Alliance en inglés.
So, nomás para hablar un poco, yo trabajo con padres y personas de la comunidad, específicamente haciendo programas en español, dando talleres y trabajando con la comunidad y padres de personas que son LGBTQ. So, nomás para empezar, vamos a enseñar un video donde vamos a repasar brevemente los conceptos que mencionó Andrea. Igor de aquí, y hoy quería explicarles la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, para que aprendamos un poco. Así que empecemos. Empecemos con el más simple, sexo biológico, que es el que está determinado por los cromosomas y genitales. Si le damos una definición más animal, sería macho-hembra, pero no olvidemos que también existen las personas intersexuales, personas que tienen ambas características. La orientación sexual se refiere a cómo yo siento atracción por otra persona dependiendo de su género. Las orientaciones sexuales tienen varias etiquetas, pero hay personas que prefieren no usarlas. Esta atracción puede ser física, emocional, espiritual o romántica. Cada persona lo expresa a su manera. Con la identidad de género es que algunas personas se pierden un poco, pero es más simple de lo que parece. Verán, hay personas que creen que el género se basa solo en los genitales, pero ya vimos que eso es solo el sexo biológico. En vez de ver el género como una línea de extremos, deberíamos verlo como una gran paleta de colores, donde hay millones de posibilidades. Nuestra identidad de género es quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos perciben en el mundo y cómo uno se siente sobre sí mismo. Es algo que vamos construyendo con el tiempo y que puede ir cambiando porque es parte de nosotros y el cambio es lo más constante que tenemos. La cultura y la sociedad en la que estamos pueden también influenciar en nuestra identidad de género, pero al final tu identidad de género es lo que eres tú y no hay obligación de encajar en ningún estereotipo. Y para terminar tenemos la expresión de género. Mientras la identidad de género es quién eres tú, la expresión de género es cómo eliges presentarte hacia el mundo. Esto se ve, por ejemplo, en cómo te vistes. Lamentablemente las opciones de ropa que tenemos siguen siendo muy binarias porque siempre vemos ropa para hombres o ropa para mujeres, pero por suerte poco a poco esto va cambiando. Y es importante saber que a veces por alguna razón no podemos expresar nuestro género como queremos o nos sentimos cómodos por miedo a que nos discriminen o porque aún estamos explorando nuestra identidad. Por eso lo mejor siempre es preguntar a la persona cómo quiere que la traten, qué identidad de género tiene y hacerla sentir cómoda y no juzgar a las personas por cómo se presentan. Al final la idea es que busquemos lo que nos haga sentir cómodos y ser nosotros mismos. Y eso sería todo. Sean ustedes, sean felices y sean chéveres. Gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darle manito arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. Gracias, Jerry, por estar en el video. Solo más era un breve repaso para recordar que estas cosas son diferentes. Sexo y género son completamente diferentes y hay que recordar eso entre las conversaciones que tenemos. Pero antes de seguir yendo, nomás quiero más o menos tomar un paso para atrás y recordar que históricamente la comunidad LGBTQ ha sido opresada por mucho tiempo, pero ahorita ven en su pantalla que están ahí, que nomás tengo aquí escrito sobre los últimos 70 años, ¿verdad? Y es importante recordar que la homofobia ha sido algo que es sistemático, al igual normalizado, causando un estigma social. Entonces aquí lo vemos. Por ejemplo, algo que me gusta mencionar es cuando hablamos de los campos de concentración de nazis, recordamos todo lo que pasó, pero muchas veces en los libros o en historia no hablan de cómo las personas que sobrevivieron, que eran parte de la comunidad LGBTQ, fueron mandadas a prisión después de estar ahí por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Y hay otras cosas que son muy similares, si los ven ahí históricamente. Tienen ahí lo del Stonewall, donde hay personas que estaban ahí en su propia vida, entonces empezaron una serie de manifestación, ¿verdad? Porque un policía en la madrugada nomás llegó y empezó con ellos y quería arrestarlos, entonces pues había consecuencias en eso y empezaron así muchas redadas y cosas así. Y si seguimos moviendo, luego vemos que los líderes que andaban allí dando el hecho de Stonewall y cosas así, luego son matadas, luego son maltratadas y son abusadas públicamente por el ambiente y por estas instituciones que según nos protegen, ¿verdad? Y seguir yendo a algo que a lo mejor se recuerdan es lo que pasó en
el club nocturno Gay Pulse en Orlando, Florida, donde 49 personas fueron matadas violentamente por el simple hecho de ser LGBTQ y estar en un lugar que es inclusivo de personas LGBTQ. Pueden seguir viendo aquí, pero yo sé que hay mucho más de lo que estoy hablando aquí. Entonces, nomás quería darles el hecho de que esto es algo que históricamente ha sido sistemático, normalizado y desafortunadamente por eso hay mucha violencia, mucho odio, mucho desdén y prejuicio sobre la comunidad LGBTQ. Entonces también hay que recordar que, como dije, eso nomás eran los últimos 70 años, pero hay más de 130 pueblos distintos, específicamente indígenas, donde hay categorías especiales para hombres, o sea, y mujer y cosas así, pero era normal que la gente se identifique como alguien que es dos espíritus, que pueda cargar la feminidad y la masculinidad. Era algo que era normalizado, era algo que se usaba culturalmente, pero eso ha cambiado desafortunadamente mucho por los prejuicios y por la normalización de esto, ¿verdad? Homofobia sistemática al cual estamos aquí. Y yo sé que hay mucha historia, pueden repasar esto luego y leerlo, pero nomás en recordar que históricamente gente que es LGBTQ ha sido rechazada, maltratada y discriminada, no nomás por su familia, por sus amigos, pero por sociedad en completo, ¿verdad? So hay que recordar esto cuando hablamos de temas LGBTQ, porque es tan importante tener las conversaciones de hoy. Y cuando hablamos también de la violencia, ¿verdad? Tenemos que recordar que es basada en género y a veces también tiene la concepción social que significa ser hombre o mujer. Y la verdad es, como andaba diciendo Andrea, ¿verdad? No necesariamente somos 100% mujer ni 100% hombre, ¿verdad? Pero recordando que eso nos afecta. Y cuando vemos estadísticas, recordamos que 84% de los estudiantes que se identifican como LGBTQ, específicamente en los Estados Unidos, han recibido insultos, amenazas, simplemente por su orientación sexual o identidad de género, ¿verdad? 39% de ellos que son lesbianas, gay, bisexuales, de 55% a los estudiantes que son transgénero, afirman haber sufrido agresiones físicas, arrandadas o empujones, ¿verdad? So, recordando que esto también es algo violento y cosas que pasan. Y luego vamos a ver más estadísticas que luego sigue soportando esto. Ok, so ya hablamos de más o menos qué es la comunidad LGBTQ, que es una comunidad que ha recibido mucha presión y tiene cosas sistemáticas a cuales afecta mucho las maneras en cuales vivimos, ¿verdad? Pero muchos factores que llevan la discriminación, como ya brevemente mencioné, es el estigma social, ¿verdad? Prejuicios, discriminación, sea ambiente escolar, de amigos, familiares o la sociedad. El simple miedo y falta de autoestima. Luego ahorita voy a discutir un poco más. Cuando hablamos, gracias. Cuando hablamos aquí de prejuicios, ¿verdad? ¿Qué significa un prejuicio? So, aquí están los atributos de un prejuicio. Un prejuicio es una crítica que se realiza sin tener evidencia propia. Puede que esté comadreando con alguien de su opinión, y esa es una crítica. Esa crítica luego se puede volver en un prejuicio. Desafortunadamente reproduce un estereotipo. Ya cuando se crea ese estereotipo, se pasa de una comadre a la otra comadre, entonces así es como seguimos dando eso, ¿verdad? Y ese tipo de formas de pensar están vinculados a la discriminación. Porque, aunque sea una crítica, es simple basada de opinión. Esa crítica se volvió en un estereotipo que luego crea discriminación. Ya cuando estamos en discriminación, los prejuicios suelen ser negativos y fermentan la división entre las personas. Ya cuando estamos divididas, dividides, es cuando vemos que los prejuicios ya están ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de ese hecho que dicen, ¿verdad? Los hombres no lloran. Todos sabemos que no es verdad, pero por el hecho de seguir por el ejemplo. Los hombres no lloran es una crítica que luego se vuelve en un estereotipo. Empezamos a crearlo y implementarlo en nuestra cultura. Esto empieza a normalizar esta crítica. Luego, cuando vemos la discriminación, esto se ve en forma de decirle palabras malas, por ejemplo, y perdón por decir esto, llamarle a alguien un puto, un marica o algo así por el simple hecho de llorar, ¿verdad? Esta discriminación luego crea una división basada en el simple hecho de
un hombre llorando, que luego manifiesta machismo tóxico al cual hombres no son tomados en serio por el simple ser de ser emocionales. Pero, como hemos dicho, no significa que porque somos mujer ni hombre ni nos identificamos de cualquier manera, que no somos humanos. Cada humano tiene emociones, cada humano tiene si quieren expresar esas emociones y cuáles son, ¿verdad? Entonces, nomás para seguir, hay que estar en pendiente entre las conversaciones que creamos y que muchas veces cuando vienen de prejuicios, vienen del odio, aunque no quiera, ¿verdad? Que sin querer queriendo. So, ahorita vamos a jugar un video al cual hablamos un poco de homofobia para que sepan un poco más de cómo se manifiestan más los prejuicios en nuestras vidas. Jerry, no se escucha. Vamos a pedirle a Isalia a ver si nos ayuda con este. ¿Sabes qué es la homofobia? La homofobia es bastante odio. Es falta de información. Es el miedo a aceptar que todas las personas pensamos diferente y que tenemos que respetar nuestra y otras ideologías sin afectar a terceros. La homofobia es una enfermedad. Hace algunos días se suscitó una tragedia en Orlando, Florida. Días antes se suscitó otra en Jalapa, Veracruz. Y esta semana capturaron a un hombre armado con explosivos que se dirigía al Gay Pride de Los Ángeles, California. Esto sacude a personas de la comunidad LGBT y a todas ellas que nos consideramos humanos. Son hechos que reflejan la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos por nuestra orientación sexual. Algo que no tiene nada que ver con nuestras capacidades, talentos y rasgos de personalidad. Somos alumnos, maestros, ingenieros, licenciados, empleados de tiendas y negocios que en conjunto contribuimos a nuestra sociedad, como generadores de empleos y de nuevas propuestas. Somos personas productivas, honradas y ciudadanas como cualquier otro que es heterosexual. Entonces, ¿por qué vale menos nuestra vida? ¿Por qué no somos merecedoras de garantías y derechos como cualquier otro ciudadano o persona es? ¿Por qué tenemos que escondernos para amar a quien amamos? El sostener la mano de tu pareja, besar su mejilla, besar sus labios, demostrar el sentimiento más grande y puro que existe en este universo. No pueden hacerte víctima de crímenes ni de acoso. Así como tampoco tu apariencia, tu forma de vestir, la forma de tu cuerpo, pueden generar tal molestia que alguien quiera privarte de la vida. Pero aquí ya no estamos hablando de la comunidad gay, estamos hablando de toda la población humana. Creo que si reconocemos que a pesar de nuestras elecciones de sexualidad, religión, raza y profesión, seguimos siendo parte de una misma especie. Con este video no pretendo hacer un gran cambio de la noche a la mañana, pero sí pretendo aportar un granito de arena y llegar a algunos corazones para que todas las personas podamos vivir en un mundo libre, sin temor, sin miedos, sin discriminación, sin etiquetas, sin ignorancia, pero sobre todo sin más asesinatos. Creo firmemente en el amor de las personas, en la nobleza de los seres humanos, en la compasión y en el respeto. Creo que es momento de detener toda esta ola de violencia porque ni siquiera tendríamos que preocuparnos porque nos pase a nosotros o a algún ser querido. Y que nadie tiene el derecho de tomar la decisión de si vivimos o si morimos. Ustedes no son Dios, no son una identidad suprema que pueda decidir eso. No lo son. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó definitivamente la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Por consecuencia, ser gay no es ninguna enfermedad. En cambio, la homofobia sí lo es.
Es una enfermedad del alma, de la mente y del espíritu. La homosexualidad existe en 450 especies. La homofobia solo en una. Ahora, ¿cuál te parece más antinatural? Gracias. Si ahora también vamos a pasar en lo que pone en un video que hablamos transfobia, hay que recordar que este hecho y lo que están viendo, la violencia que están viendo, es el simple hecho de personas a cuales tuvieron esa crítica, hicieron ese prejuicio y desafortunadamente lo tomaron así en cuenta. Let's give it a moment, please. Disculpen, compañeros, parece que el video no se está escuchando. Jerry, ¿podrías ponerlo otra vez desde el principio, por favor? Sí, claro que sí, Salia, desde el 8º segundo. Gracias. Gracias a todos por estar aquí paciente con nosotros. ¿Listo, Isa? Una 3. conducta basada en prejuicios, basada en un odio, basada en malos sentimientos cuando vemos o convivimos con una persona trans y nos percatamos que es una persona trans, sea hombre o sea mujer. Este odio muchas veces se retrata o se percibe con una mala mirada, con una grosería, con un insulto hacia la persona y en el peor de los casos muchas veces puede causar la muerte de una persona trans. El nivel de violencia, el nivel de la transfobia va a depender de lo que socialmente hemos aprendido, va a depender de nuestros prejuicios y sobre el respeto al otro, independientemente cómo se construya, cómo se vea, quién sea. Las personas trans enfrentamos muchos retos en esta ciudad, en el campo de empleo, en el campo de la educación, en el campo de la salud. ¿Qué pasa en los otros estados de la República? ¿Qué pasa donde encontramos sociedades mucho más conservadoras? ¿Qué pasa donde encontramos gente en donde hablar de transfobia ni se conoce o hablar de personas trans nunca lo han escuchado? Y eso hace mucha diferencia en el trato con una persona trans. Muchas veces la falta de información o el desconocimiento nos hace caer o nos hace incurrir de manera inconsciente en prácticas transfobia, en insultar, en cerrarle la puerta o negarle el derecho a una persona al baño, por ejemplo, o entrar a un centro comercial o simplemente en el lugar de diversión. No permitirle convivir con los demás es un acto de transfobia, es tenerle miedo muchas veces y odio a lo diferente y a lo desconocido. Hablando a nivel personal, claro, he vivido transfobia. Yo creo que todas las personas trans, no solo en México, en todo el mundo, en algún momento hemos vivido actos transfóbicos o discriminatorios o de exclusión.
Gracias, Ceci. La excepción. Cuando yo estudiaba la Sí, nomás quería, gracias Jerry, nomás quería traer esto a la atención porque yo sé que muchos hemos escuchado de homofobia, que es el fobia de personas que son homosexual, que les gusta personas del mismo sexo, y transfobia, que es el fobia a personas que se identifican como el sexo al cual no nacieron, muchas veces, ¿verdad? Tienen esa transformación de sexo o cosas así. Entonces, yo quería traer esto a Luis porque los efectos de transfobia y homofobia son muy, muy, muy grandes. El estrés que causa la transfobia y homofobia en las personas trans y gay puede ser muy dañino y puede causar lo que está ahí abajo, lo siguiente: depresión, miedo, aislamiento, sentimientos de desesperanza, abuso de sustancias químicas y suicidio. Puede ser una combinación, puede que sea uno, puede que sea otro, pero esto afecta mucho a la persona al cual está tratada mal, que no está tratado o tratada como un humano básico. Son unas estadísticas, ¿verdad?, que están aquí soportando. Muchas veces no reconocemos por qué estamos aquí abogando por lo que es los derechos de personas que son LGBTQ. Personas LGBTQ tienen más del doble de probabilidad de adultos heterosexuales de sufrir un reto de salud mental. Cuando tienen una persona a cual se pueden confiar y tener conversaciones, la ideación de suicidio se reduce por 40%. Literalmente pueden salvar la vida de una persona LGBTQ con tener una conversación y ser abierta con esa persona. Y no más específicamente cuando hablamos de personas trans. 1,731 personas trans han sido a nivel mundial matadas, asesinadas entre 2007 y 2014. En 2020 solamente ya hemos tenido 6 personas trans que se han muerto. Y esto no es nomás la violencia a la cual se mueren, pero son 50 veces más probables de contraer VIH que la población en su conjunto. Esto es en parte por el estigma, la discriminación y las barreras que son creadas para agarrar los servicios necesarios. Pero ¿qué pueden hacer, verdad? Yo les estoy diciendo esto, pero no lo estoy diciendo para asustarlos, o asustarles o asustarlas. Los estoy diciendo para informarles que la vida al cual vivimos no es una que es tan simple, ¿verdad? Hay muchos componentes cuales tenemos que hacer. Y en la manera que se nos hace más fácil es en que nos puedan ayudar, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Pueden informarse, que ya lo hicieron hoy. Felicidades, ya saben un poco más de la comunidad LGBTQ. Tener conversaciones respetuosas, ¿verdad?, sobre las personas LGBTQ, preguntando cosas, tratando de educarse, donar a organizaciones y también involucrarse con organizaciones comunitarias que trabajan apoyando y abogando por los derechos y la equidad LGBTQ, como la Trans Latina Coalition, ¿verdad?, que son por mujeres trans para mujeres trans. Entonces, ¿qué más podemos hacer? También, nomás en cambiar su manera de pensar y actuar, cambien su lenguaje, cómo hablan, qué palabras usan, el tratamiento de personas, cómo trata a una persona, por qué la trata así, la trata un poco diferente por cómo se ve, normalizando pronombres. No pregunten cosas invasivas, ¿verdad?, a personas como cuáles genitales tienen, han tenido cirugías o cómo es tu vida sexual. No, respetar. Aunque no nos acepten, nomás respetar nuestra existencia. Entonces, en mi trabajo con familias y personas LGBTQ, he aprendido que el apoyo y el cambio necesitado es algo que es básico. Nomás queremos ser tratados como humanos incluidos en derechos humanos básicos, como acceso a doctores, a recursos para salud mental, sin miedo de ser discriminados, discriminadas o discriminadas. Y esto se ven como ya les dije, ¿verdad? Pero otra manera que lo pueden hacer indirectamente también es ser contado en el censo. Cuando nos juntamos en el censo 2020, les dijimos que no nomás estamos aquí contados para ganar recursos para nuestro condado, pero que estamos aquí presentes y vamos a estar aquí a recibir eso. Y esto empieza a decir que para el próximo censo nos van a incluir más en las preguntas y tenernos en mente cuando creen los recursos que tengan, ¿verdad? Lo último que les quiero dejar es que recuerden
que no importa si no lo entiende, si no lo acepta, si está un poco confuso, confusa, confuse, o si no le gusta. Todavía estamos aquí como sus hijos, hijas, hijas, familias, amigos, compañeras de trabajo, vecinos y conocidos. Estamos aquí presentes y nomás queremos estar aquí con ustedes y estar felizmente. Con eso concluyo mi parte de la presentación. Si tienen unas preguntas, por favor, pónganlas en el chat aquí abajo y las vamos a responder. Gracias. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias, Andrea. Ha sido de mucha información, no puedo decir demasiada, porque yo creo que falta más todavía. Esto lo hemos tratado de contener, compañeros, dentro de un poquito más de una hora, así que falta muchísimo para poder realmente dialogar completamente. Lo que ahorita tenemos es una pregunta, y ya comienzan a entrar las preguntas. Tenemos una pregunta muy interesante y esta es para las 12, que Andrea también se va a unir con su cámara en un momento. Esta pregunta, ¿dónde está? Dice, y me gustaría escuchar de las dos, dice, es acerca de la palabra transexual. En inglés dice, es un término ofensivo. ¿Es diferente en español? La pregunta es que si la palabra transexual es dice nuestra compañera que es una palabra en inglés ofensiva, pero si es diferente en español. Andrea, estás en mute. Okay. No sé qué está pasando, pero mientras mi compañera se arregla eso del voz, lo contesto yo. Cuando hablamos de transexual, sí, en inglés es una palabra que es ofensiva, pero no nomás es que es ofensiva, es que es clínicamente usada. Entonces, cuando muchas personas usan ese pensamiento de que es clínicamente involucrada, muchas veces usan eso para una oportunidad, para quitarle la humanidad a esa persona y dirigirle la palabra como si fueran un experimento social o médico. Entonces, muchas veces nos alejamos de usando la palabra transexual y exclusivamente usamos trans porque es algo que es más inclusivo en incluir a personas transgéneras, transexual o que nomás se identifican como trans y no saben a cuál lado se quieren ir. Pero no sé, a lo mejor Andrea tenga un diferente pensamiento, pero eso es lo que yo he conocido. Efectivamente, en español no es una palabra que sea considerada mal, de hecho se hace la diferencia, pero la comunidad trans latina considera que es mucho más inclusivo utilizar el término trans. De hecho, las personas trans prefieren ser llamadas a sí mismas como personas trans sin hacer esa diferenciación, que por eso les hablaba en un principio de tratar de no quedarnos con las etiquetas, sino que esto era simplemente como para tener conceptos. Porque finalmente esas diferenciaciones terminan siendo bastante odiosas por términos clínicos, porque yo me operé, tú no te operaste, porque yo soy aquí, eres allá. Entonces esas diferencias terminan siendo bastante odiosas y es mejor utilizar el término solamente trans. Pero en español no es negativo decir transexual. ¿Hay más preguntas? Sí, aquí hay otra pregunta. Muchas gracias, compañeras. Dice aquí la pregunta, es muy interesante la información. ¿Qué significa andrógenas? Excelente presentación, dice. ¿Qué significa andrógenas? Cuando hablamos, si quieres hablar tú, ¿no? No, sí, síguele, yo ya fui primero. Cuando hablamos de personas andrógenas, hablamos de personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, que van más allá de lo binario cuando hablábamos en un principio. Ser una persona andrógena implica que, por ejemplo, si tú me ves en la calle no vas a saber si soy hombre o soy mujer. Probablemente hay muchas personas andrógenas que también escogen tener formas de ser llamados que tampoco sean nombres identificarios como de masculinos o femeninos. Hay nombres que son más bien neutros,
o también prefieren tener otro tipo de artículos para ser llamados, como el ella. Son ese tipo de personas que no, que es cuando yo les comentaba que esto del binarismo nos deja blanco o negro, o soy esto o soy esto otro, y realmente eso deja fuera a muchas personas que no se identifican ni con femenino ni con masculino. Sí, sí, y es importante notar que no nomás es en la manera en que se viste uno, puede ser en la manera en que se carga uno y cómo se identifica en su género. Entonces, algo en que yo creo que es un poco andrógino que han tenido un poco de interacción es Walter Mercado, que se caía así, se ponía maquillaje, se veía masculino, pero a la misma vez se cargaba como una energía femenina. Entonces, no necesariamente tiene que estar en el mero medio de este binaria, ¿verdad? Pero no más que sea alguien que tenga la feminidad y masculinidad. Puede que se vista que no sea ninguno o puede que se vista como uno y utilice diferentes cosas del otro sexo. Todo depende de la persona, pero con que sea feliz es lo que yo pienso. Hay una pregunta de lo que estabas diciendo, Andrea, ahorita, así que voy a hacer esto como pregunta de seguimiento, y dice así exactamente la pregunta. De lo que está hablando Andrea es los llamados genderqueer. Sí, se podría entender como genderqueer, a no ser que tu norma desde tu inglés y cultura Sí. más norteamericana, yo traigo la cultura sudamericana todavía, Sí. tengas alguna diferencia. Por lo menos en Sudamérica podría ser catalogado de esa manera. No sé acá si hay alguna diferencia. No, puede ser igual, pero puede ser diferente, porque andrógino, oh my God, se me va mi lenguaje. Es nomás significa que se presenta como los dos o ninguno o cosas así. Y puede que la persona que es genderqueer sea así. Depende de cómo se quiera identificar a alguien, porque genderqueer pertenece más al género al cual se identifica y cómo se presenta. Y andrógino es más como una expresión de cómo se viste y cómo se carga. So puede que se conecten, puede que sean desconectados, pero son similar, pero una que es el genderqueer es basada más en género y cómo te identificas. O sea, alguien que es genderqueer no se identifica ni como mujer ni como hombre, se identifica como genderqueer, que es algo que puede caer en el medio o tenga las dos atracciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de andrógina, eso puede ser en la manera que se viste, si se pinta, si nomás es un hombre que se corta las uñas y se arregla, puede ser andrógino también. So es más expresión de género que es género o sexualidad. Excelente, gracias compañeros. Aquí hay una pregunta muy importante, muy interesante. Dice, ¿cómo puedo practicar un vocabulario adecuado para no ofender? Oh, mi pregunta favorita, eso me emociona, porque yo sé que ya quieren implementar lo que les dije. So, nomás significa de cuando le hablemos a una persona que no digamos ella o ella o él, hay que preguntar cuál es tu pronombre. Y yo sé que es un poco raro escuchar ella y decir, "Ay, ¿qué es eso, verdad?" Es involucrando a los dos géneros en esa cosa y diciendo que yo soy fluida, que es como yo me identifico. Y cuando hablamos, en vez de decir otra, trate de usar una diferente letra como E, que es un poco más inclusiva de los dos géneros. So, como ven, yo y Andrea hemos hablado en la presentación diciendo todes, incluides, cosas así, cambiando esa simple letra. Wow, a mí me da inclusividad en cualquier espacio que voy y también nomás preguntando, porque cada persona es diferente. Yo me identifico de esta cierta manera, pero otra persona que sea gender fluid o de género fluido como yo me identifico, puede nomás usar ella o algo. Es de preguntar cuando hablemos de tratar de no usar algo que es muy femenino ni muy masculino, algo que es más en el medio para ser más inclusivo. Totalmente de acuerdo con Norma. O sea, creo que finalmente si queremos ser inclusivas, inclusivos e inclusives, tenemos que primero ser empáticos, ponernos en el lugar de esa otra persona, preguntarle, ¿cómo te sientes cómoda? Y también más allá del cómo le hablamos, también es el cómo tratamos, porque no sacamos nada con tener un vocabulario sumamente inclusivo si vamos a mirar feo o si vamos a poner caras de sorpresa o si vamos a hacer preguntas incómodas. Lo que mencionaba Norma, o sea,
Si a ustedes como heterosexuales les incomoda que les pregunten de su sexualidad, imagínense a nosotros, a nadie le gusta estar tratando esos temas cuando uno recién se está conociendo, no va al caso. Es como tener ese poco de empatía con la otra persona, preguntar cuál es tu nombre, más allá de cómo yo la vea, porque quizás físicamente su expresión de género me puede decir algo y yo prejuiciosamente voy a pensar es una ella o es un él, pero si esa persona, aunque su expresión de género a mí me diga que es ella, me dice que es él y que se llama Pedro, basta, es Pedro y punto. Es respetar cómo esa persona se sienta. Muchas gracias, compañeras. Y aquí hay una pregunta más, un poco ya más en lo personal. Dice, ¿cuál es la experiencia que han observado de aceptación o rechazo en nuestra comunidad latina? Y me imagino que nuestra compañera se refiere a ustedes en lo personal. Wow. Andrea, ¿quieres empezar? Tengo experiencias diversas. Yo me reconocí a mí misma bien chica. Yo estaba en el colegio cuando ya sabía, en la escuela, cuando ya sabía quién era. Solamente que no podía expresarme libremente porque estaba en una escuela católica franciscana, por eso iba a tener bastantes problemas al ser tan abierta conmigo misma. Creo que esa fue una de las primeras veces que sentí discriminación, sin siquiera haber dicho quién soy, que me gusta o con quién estoy. Me sentí discriminada y ni siquiera por mis pares, jamás fue por mis compañeras de curso, jamás. Fue por los adultos, fue por dirección, fue por profesores, fue por comentarios, fue por decirme tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. Pero finalmente esas experiencias van marcando, uno va creciendo y yo me terminé dando cuenta que mientras más natural era para mí, más natural también es para el otro o la otra. ¿Qué significa esto? Que yo no es que vaya por la vida con mi cartel de lesbiana o de que soy de la diversidad sexual, pero tampoco lo escondo. No ando por la vida así como con mi arcoíris, pero no lo escondo. Yo digo abiertamente que quién soy, si me preguntan si tengo pareja, digo sí, tengo esposa, me dicen tu esposo. Y sobre todo aquí me pasa, porque como mi inglés lo estoy practicando recién, me dicen your husband. No, my wife. No es un error, es my wife. Y la gente lo toma mucho mejor, mucho mejor. Y lo otro es hablar con naturalidad desde un principio, sobre todo eso lo he practicado con mi familia, con mis sobrinos. Mientras más natural eres con los niños y niñas, menos preguntas hay. A mí, mis sobrinos más chicos jamás me han cuestionado, me han preguntado quién es la otra persona. Para ellos es su tía y es su tía. No hay cuestionamiento. Gracias, Andrea. En compartiendo mi historia, yo me pongo un poco más emocional. Desafortunadamente, yo en mi familia estoy aceptada, pero nomás por mi hermana. Mi mamá no me acepta en la manera que soy y está bien. Y tengo que recordar que cuando salgo, ¿verdad? Cuando dicen salgo del closet, no nomás estoy saliendo yo, estoy agarrando a otras personas a venir conmigo, que puede ser un poco diferente, puede ser problemático y puede ser muy fuerte para que ellos, ellas o ellas estén conmigo pues, en esta posición, ¿verdad? Entonces, en diciendo eso, yo sí he pasado mucha discriminación en pública, específicamente cuando estoy con otra mujer. Dicen cosas como me empiezan a chinflar, me empiezan a decir cosas que soy muy sexual, me hace sentir bien incómodas y cosas así. Pero cuando estoy con un hombre estoy bien. Yo no entiendo por qué es que hace así. Mucha, como yo dije, ¿verdad? Es algo que es sistemático específicamente. Y cuando hablamos específicamente en la cultura latina, yo sé que hablé brevemente del machismo, ¿verdad? Y muchas veces el machismo, por estar ahí soportando esta idea del machismo, la traemos a personas más abajo. Por ejemplo, yo crecí que me andaban diciendo que los gays eran malos, ¿verdad? Que la palabra puto era bien en discriminar personas y cosas así. Y estar hablando de personas así como si eran alguien que podíamos tirar y que no eran humanos. Entonces yo, cuando era chica, me daba miedo salir porque yo no sabía, como dijo Andrea, yo no sabía cómo expresarlo porque yo no sabía qué era. Entonces no fue hasta que yo estaba en la secundaria que me metí yo en un programa que es GSA, que era un club de sexualidad en cual aprendí y empecé a experimentar con mí misma y dije, hey, okay, esto me hace sentir bien. Pero
no nomás porque me hace sentir bien, significa que las personas que están alrededor de mí me van a soportar. Y eso es algo que yo tengo que estar bien con, que no todos me van a soportar. Personas sí van a ir de tu vida por el simple hecho de quién eres, y tú decides a quién quieres ir en tu esquina y cosas así. No tengo la aceptancia familiar, no sé si me va a llegar en 1 año, en 5 años o nunca, pero tengo que estar bien con no ser aceptada y ser aceptada por mí misma. Afortunadamente yo tengo a mi familia aquí en mi trabajo y que yo tengo como 4 abuelos, 3 tías y 2 tías aquí que me quieren y me han adoptado y me dan de comer y me dicen, ay, mija, tu mamá no entiende qué tan bella eres. Pero pues yo también, ¿verdad? Tengo que entender que es algo difícil. Yo me he aceptado, afortunadamente, y eso es algo que es bien difícil porque muchas veces por no querer aceptarnos nos dañamos más en la propia comunidad, pero ha sido bien, bien difícil para mí seguir en agarrar aceptancia, pero yo por eso voy y doy esos talleres a esos padres y les digo, mira, porque yo no fui aceptada por mi familia, yo caí en drogas, yo caí en alcohol, yo abusé, tuve ese abuso en mí misma donde hasta un punto yo me quise matar y suicidar porque el simple hecho de que la gente no me veía y no me quería aceptar. Y no lo digo para asustarles, les digo porque alguien me dijo que yo te acepto, yo te quiero aquí, yo te quiero vivirte colando y que te valga lo que piensen los demás. Y con eso fue lo suficiente para quedarme, regresar a terapia y ahora estar aquí hablando con ustedes sobre esto. Es difícil, pero es algo que tiene que ser necesario y normalizando esto, que personas que son LGBTQ son personas, es lo más que yo puedo hacer ahorita para ganar aceptancia y es lo más que espero que puedan hacer ustedes también, normalizar esto, tener esas conversaciones, decirle a sus hijas, hijos que esto es normal, que esto es bien y es natural. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a las dos. Hay 2 preguntas muy interesantes y simplemente quiero mencionarle a nuestra audiencia que vamos a pasarnos un poquito de tiempo. Comprendemos si tienen que despedirse, pero en este momento vamos a contestar estas preguntas para quien guste continuar. Y vemos que hay muchas personas que están muy atentas en este momento y disfrutando de este diálogo que quieren que se continúe. Dice aquí esto, dice, y lo voy a leer exactamente como está. Dice, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para apoyar en su propia aceptación y la aceptación de nosotros como padres a nuestros hijos? Creo que son 2 preguntas ahí. La primera, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para apoyar en su propia aceptación? Normalizando cuando digan, ¿te gustan los niños, las niñas? ¿O qué te gusta? En vez de darle 2 opciones, ¿qué te gusta? ¿Qué te atrae? Y cuando te pidan, por ejemplo, si es un hombre y te pidan una muñeca, no preguntando por qué, sino dándole ese gusto o diciéndole por qué o cosas así, explicándole, hablándoles, tratándolos como un propio adulto. Yo digo, es la mejor manera y teniendo conversaciones con ellos, porque como dijo Andrea en su parte de la presentación, a los 2 a 5 años empiezan a más o menos saber dónde se identifican de género y de sexualidad y cosas así. Entonces, teniendo conversaciones con ellos, ellas o ellas y preguntándoles qué les gusta y normalizando eso y diciéndole ok y afirmando eso es la mejor manera que yo recomiendo. Sumándome a lo que dice Norma, es total y absolutamente importante educarnos. Ya el hecho de que estén acá, todos ustedes, da el inicio. Se van con información nueva. Compártanla. Todos vamos a tener hijos, hijas e hijes que son distintos, que van a tener distintas edades, que van a tener distintas preguntas. Y ustedes como papá, como mamá, como tía, como adulto responsable de ese ser humano, lo van a conocer mejor que nadie. Van a saber en qué momento hablar qué temas. Porque no todos los niños, niñas y niñas tienen las mismas dudas. Yo no voy a ir a presentarle algo que tal vez no le está generando dudas en este momento, pero sí darle una amplitud de vocabulario, hablar con respeto cuando hablo de otras personas y no solamente de la diversidad sexual, hablar con respeto cuando hablo de personas que tienen una religión diferente a la mía, que tienen un color de piel distinto al mío, que trabajan en algo diferente, que tienen un nivel de educación distinto, porque en sí las discriminaciones son múltiples. Entonces, si queremos ser realmente inclusivos, si queremos darle un stop a lo que es discriminación de cualquier tipo, es
criar, educar de forma responsable, de forma amorosa y mostrando el abanico de posibilidades que hay. ¿Por qué voy a preguntarle a un niño cuántas novias tienes? Aparte, ni siquiera es cuántas tienes una novia, es cuántas novias tienes. ¿Por qué no simplemente preguntarle cómo le fue en la escuela? ¿Por qué le tengo que a un niño de 5 o 6 años preguntarle si tiene o no tiene novia? Eso ya es sexualizarlo desde muy pequeño. Y en caso de que él me diga que le gusta a alguien, no tengo por qué preguntarle si es niña o niño. Simplemente le gusta a alguien. Ya con el tiempo dirá quién es esa persona. Y si me dice algo que a lo mejor yo como papá o mamá no estoy preparado para escuchar, respirar profundo, intentar dar el mejor apoyo para ese niño y esa niña, mostrar que tiene un círculo de confianza. Lo principal para nosotras, las personas de la diversidad, es sentirnos en confianza, es sentir que somos amados, que somos respetados, que no importa lo que ocurra, porque va a haber alguien que nos va a abrazar si tenemos miedo, que nos va a decir que todo va a estar bien, que nos va a decir que no importa, eres mi hija, eres mi hijo, o eres mi sobrina, eres mi sobrino, que haya ese adulto en el cual uno se pueda refugiar. Porque si ustedes como padres o madres sienten miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros como hijas o hijes, bueno, nosotras somos las que lo vivimos. A nosotras nos gritan en la calle, a nosotras nos persiguen, a nosotras nos golpean. Somos nosotros quienes lo vivimos y necesitamos tener esa persona que nos abrace fuerte. Finalmente se trata de humanidad y de amor, no es más que eso. Gracias, Andrea. Eso fue bello. Andrea, Norma, muchísimas gracias. Quiero leer un último comentario porque en realidad han sido muy impactantes y conmovedores los comentarios de nuestra audiencia. Compañeras en línea están muy atentas y de veras ha llegado esto a un lugar muy especial en sus corazones y este comentario refleja la acción que ahorita los invitamos y por eso hacemos estos webinars, a tomar este tipo de acción. Voy a leer este de una compañera muy querida. Dice, hablando de tu experiencia, Norma, que compartiste con nosotros, dice, lo siento mucho, Norma. Eres tan valiente y yo estoy inspirada por ti para apoyar a nuestros jóvenes y para extender esta información con padres de familia. Sí. Entonces, a las dos hay muchos elogios y muchos agradecimientos en los comentarios que después compartiremos con ustedes. Quiero solamente preguntarle a ustedes si tienen una última palabra, Norma y Andrea, para poder cerrar. Acepten a sus hijos, hijas, hijes y estén ahí por ellos. Si no están ahí, ustedes va a estar alguien más y ustedes van a querer ser esa persona. Sean el adulto que necesitaban cuando eran niños. Solo eso. Solo eso. Y en caso, como veo, por lo que dice Jerry, que hay ganas efectivas de hacer cosas, dudas, consultas, nos pueden hacer llegar, por lo menos de mi parte, disponibilidad completa para compartir material. Tengo bastante material digital. Si tienen dudas o cosas, háganos saber con Jerry, con quien esté a cargo y nosotros las podemos seguir colaborando. Mientras más personas y a más oídos llegue esto, es un paso. Así que gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes y compañeras en línea, las que quedan y son bastantes, las queremos invitar, antes de darle el último agradecimiento a nuestros facilitadores el día de hoy, a invitar al siguiente webinar la próxima semana a la misma hora. A todas que asistieron el día de hoy van a recibir un enlace especial para unirse también la próxima semana. Se trata acerca de la salud emocional, el bienestar emocional de los adolescentes. Hablando de lo importante de educar a nuestros adolescentes, en este webinar vamos a escuchar de unos expertos qué es lo que se espera en cuestión a conductas, no voy a usar la palabra normales, pero conductas esperadas en todo esto y cómo se puede comunicar uno mejor, más efectivamente y más respetuosamente con los adolescentes y formar marcos de conducta.
para poder llevarnos mejor y convivir mejor y más sanamente en estos momentos donde estamos todos unidos bajo un techo, quiera uno o no. Así que los invitamos para eso. Finalmente, me gustaría mucho, junto con ustedes, compañeras que nos escuchan, darle un agradecimiento muy especial y muy fuerte a Andrea Lizama y a Norma Sánchez por su participación el día de hoy. Compañeras, están pidiendo todos que se continúe y así que vamos a organizarnos con ustedes para dar quizás una segunda parte a esto, para aclarar más todavía los conceptos y los términos y dar aún mayores ejemplos. Muchas gracias a nuestros compañeros de Visión y Compromiso que están al fondo de todo esto con la tecnología, el apoyo. Sin ustedes no sé qué pasaría. Gracias por siempre estar apoyo. Así que gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Apúntense para poder guardarles un asiento en estas sesiones virtuales. De mi parte, Jerry Balcázar de Visión y Compromiso, muchas gracias a todos por asistir y que estén muy bien y saludables. Muy gracias. Bye, que pasen un buen día. Gracias.